gracias por este día, por esta noche. Te doy gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias porque tú nos permites estos momentos, Señor, para seguir aprendiendo. Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Apura los pasos de aquellos que han tomado la decisión de llegar y escuchar esta clase, Señor. Padre, guárdalos y todo esto para que sea la honra y la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a ver. Sí. Buenas noches a todos. La verdad, gracias por hacerse presente hoy. Sabemos que la hora es un poco complicada, pero es la hora en la que nosotros hemos tratado de que la mayoría pueda estar participando a nivel de acá de Panamá también. Creo que hay compañeros también de Chile. Bienvenidos a esta oportunidad que tenemos hoy. Cindy, Teo, gracias mil por la oportunidad que nos dan de escucharles. Definitivamente que el conocimiento anatómico en las lesiones de montaña juega un papel preponderante a nivel de lo que queremos hacer con ustedes, con los primeros respondedores de ONG SAR Panamá. Solo para que estén claros, el módulo de anatomía, tal cual como lo hablábamos en el curso para formación de instructores, es un módulo adicional al tema que tiene que ver con toda el bagaje o el background, el conocimiento técnico que debemos de tener nosotros como primeros respondedores. Y qué decir de nosotros como primeros respondedores de montaña, ¿no? Entonces, o para no decir que de zonas o áreas remotas. Entonces, no me voy a alargar mucho. La verdad, la vez que vimos la capacitación de anatomía con Cindy en la Escuela California, quedamos bastante, no quiero decir complacidos, pero sí, chuleta, si así fueran todos los profesores que dan la clase de anatomía, excelente, loco. Pero la verdad, bajo todo el conocimiento técnico que tiene la doctora, contamos con una gran herramienta para el grupo y la verdad, gracias por sumarse y por la oportunidad que están dando cada uno de ustedes para escuchar esta capacitación de hoy. Volvemos y decimos, ojo, tomen nota, pregunten lo que tengan que preguntar, porque cuando le venimos diciendo que viene un examen, sí va a haber un examen, y va a haber un examen formativo, va a haber un examen con notas, se va a guardar registro del examen de todos ustedes para la certificación que se les va a dar a los que van, a los que, por eso estamos tomando las asistencias, porque ese también juega un punto a favor a la hora de la certificación que vamos a estar emitiendo. ¿Ok? Así que tomen nota, tómense la oportunidad ahí. Así que, Cindy, todo tuyo el podio. A la palestra. Permiso, señor Portugal, el señor Murillo mandó al grupo que estaba tratando de entrar, pero que no ha podido. Ajá, ahí vi que él se conectó, creo que por un celular que dice Maclet Ríos. Gracias, Janet. Pues me imagino que es porque él está de turno, así que a lo mejor está teniendo problemas ahí arriba en el Minsacapsi. Cindy, todo tuyo. Gracias, Kaylin. Bien, buenas noches familia, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito sobre anatomía y la importancia del conocimiento de este en las lesiones de montaña. Cualquier consulta que tengan, solo me detienen y las resolvemos. A ver. Bien. Con la intención de estudiar la estructura del organismo humano, este lo vamos a dividir en sistemas de órganos o en regiones corporales. Obviamente esto va a depender de lo que queremos analizar o estudiar. Y desde el punto de vista de la medicina, hay muchas formas de estudiar la anatomía del cuerpo humano. De hecho, hay
otras ciencias que se encargan específicamente de la anatomía, por ejemplo, del feto, que sería la embriología, y la anatomía de nuestros tejidos, que solamente podemos verlas por microscopio, más que nada, que sería la histología. Entonces, en esta parte nos vamos a basar más que nada en la anatomía de superficie, la cual se puede estudiar por regiones o por sistemas de órganos. También estas regiones corporales las podemos tener en un aspecto superficial y en un aspecto esquelético, es decir, de superficial a profundo. Nos interesa más que nada saber la superficial, pero deberíamos tener en cuenta también la profunda para poder determinar cualquier tipo de complicación que se pueda presentar por una lesión. Para poder prestar los primeros auxilios, es indispensable tener conocimientos básicos de la composición del cuerpo humano. Y es por esto que es importante que tengamos este conocimiento. Recordemos que no siempre vamos a tener a disposición un personal de salud allí con nosotros cuando vamos a hacer un rescate o una extracción, como la que están haciendo ahorita, por cierto, en el volcán. Y no siempre va a haber el personal idóneo para ayudar. Existen comunicaciones donde podemos enlazar con el sistema de salud o con otros profesionales que están en la base, por ejemplo, pero es importante conocer y utilizar los términos adecuados para que la persona idónea le entienda el problema que usted tiene enfrente en una escena. Entonces, estas nociones básicas nos van a ayudar a resolver los eventos de montaña. Nos van a permitir diseñar entrenamientos y protocolos de actuación. Y esto más que nada, recordemos que nosotros trabajamos por protocolos. Nuestras prácticas siempre están orientadas hacia un norte y eso es lo que debe hacerse durante el trabajo de campo en la vida real. Las evaluaciones deben ser certeras, puesto que es primordial saber qué otra complicación podemos tener. Por ejemplo, se siente mal, se siente mareado, le duele la cabeza, pero se siente tan mal a nivel neurológico que no le presta atención a que quizás sus piernas o sus rodillas también están afectadas. Y decidimos hacer el descenso con la persona caminando, por poner un ejemplo. Y a mitad de camino esta persona se cayó, se golpeó, dice que le duele mucho las rodillas y se complica el asunto. Entonces hay que empaquetar y todo lo demás. Entonces es necesario que nuestras evaluaciones puedan determinar probables, no quiere decir que vayan a suceder, pero sí piensa mal y acertarás. Esta información también nos ayuda, ya sea que la persona que está ayudando en la escena tenga el conocimiento o sea proveedor de primeros auxilios o primer respondiente, como le quieran llamar, y va a ayudar también a que esa persona se comunique con base o con la instalación de salud y puede indicar las necesidades que va a tener cuando lleguen a la base, por ejemplo, del volcán, en el caso de nosotros. Entonces, también aunado a los conocimientos básicos de anatomía, es importante las nociones básicas sobre la biomecánica de la escalada. Recordemos que nosotros trabajamos más que nada con personas que hay que extraer del volcán y también es importante conocer cualquier tipo de lesión que se puede producir tanto en el ascenso como en el descenso. Y también aquellos síntomas sugestivos de mal de montaña en estas personas. Ahora sí, adentrándonos un poquito más en el tema, vamos a tratar de estudiarlo por regiones, tanto superficial como profundo. Lo vamos a dividir en sistemas de órganos, superficiales esqueléticos, y aquí tenemos entonces la manera de estudiar el cuerpo humano por regiones corporales. Vamos a tener la cabeza, que incluye cara y cráneo,
vamos a tener el cuello y tórax, tanto anterior como posterior, el abdomen anterior y posterior, la pelvis. Tendremos también las extremidades superiores y las extremidades inferiores. La posición anatómica es un concepto básico para estudiar anatomía. Usted debe, aunque la persona esté tendida sobre el suelo, de medio lado, con el brazo debajo del cuerpo, la pierna hacia el norte y la cabeza hacia el sur, no importa. Usted debe evaluar el cuerpo según la posición anatómica, cuyas características serían una persona que está de pie, mirando hacia el frente, o sea, mirándolo a usted, sus ojos directamente sobre los suyos, los brazos extendidos a los lados, con las palmas mirando hacia el frente, y los pies un poco separados, también con los dedos de los pies mirando hacia el frente. Entonces, este es el concepto de posición anatómica y es con el que se trabaja para determinar y para estudiar también el cuerpo humano. Existen otros tipos de términos descriptivos, por ejemplo, los planos anatómicos, los términos de posición, de dirección, que nos van a ayudar a determinar la ubicación de enfermedades o de lesiones y se vuelven en la base o el sustento de la exploración física que vamos a realizar. Aquí podemos ver los planos. Tenemos el plano frontal o coronal, que sería la imagen de la izquierda. Es una línea completamente perpendicular al suelo que pasa por el centro del cuerpo, pero que lo divide en una cara anterior y una cara posterior. Tenemos el plano transverso u horizontal que corre paralelo al suelo, que nos va a dividir el cuerpo en superior e inferior. Y tenemos el plano medio, que también pasa por todo el centro del cuerpo, ¿verdad? Entre los ojos, por medio de la nariz, los labios, todo hacia abajo, y que nos va a dividir el cuerpo en derecha e izquierda. Adentrándonos en un poquito más en los términos de relación y comparación, en las extremidades o en los lugares donde hay huesos largos, vamos a tratar de estudiar el cuerpo en tercios. Es más fácil para describir las lesiones y es más fácil para dar tratamiento y diagnóstico. Y el tercio que está más cerca de la articulación más grande, como vemos en la imagen, la articulación más grande sería la rodilla. Ese sería un tercio proximal, es decir, que está próximo o cerca a la rodilla. Tendremos un tercio medio, que está justo en el centro de la extremidad o del hueso largo, por decirlo de alguna forma, y vamos a tener el tercio distal, que está más cerca de la articulación más lejana. Bien, la piel como tal, Cindy, dígame. ¿puedes retroceder? Ajá, tal vez allí para los más nuevos y que tal vez ninguno sea bachiller en ciencia o que cuando, digamos, entra en el rol de primer respondedor, para que lo tenga presente, el conocerse este tema de los tercios proximal, medio y distal es muy importante a la hora, o lo que estamos empezando a ver es muy importante porque asimismo tú vas a describir en función al plano, ¿sí? Y al tercio del cuerpo o de la extremidad en este sentido, dónde va a estar ubicada la lesión. Es decir, está ubicada en el tercio distal de la extremidad izquierda. Correcto, Cindy, ¿no? ¿Extremidad superior o inferior? Ah, según sea el caso, sí. Sí, correcto. Bien. Vamos a hablar en general sobre la piel antes de entrar profundamente a las regiones. Como vemos en esta imagen de la derecha, nunca tuve oportunidad, pero este museo lo trajeron a Panamá hace un par de años. Y la verdad estaba muy cool. Todas las piezas a exponer eran reales y tenían esta característica, ¿no? Exponían diferentes partes del cuerpo
Y en este caso simplemente estamos viendo el cuerpo humano sin la piel, sin aquella cubierta externa, aquel órgano más importante, más extenso también de la anatomía humana. Y la misma la podemos estudiar de la siguiente manera o dividirla de la siguiente manera. Según vemos en la imagen de la izquierda, la epidermis sería la capa más superficial, la que usualmente vamos a ver lesionada por caídas, golpes, algún tipo de laceración o escoriación. ¿Okay? Tenemos también la dermis, que es la capa intermedia que contiene distintas estructuras importantes para el aspecto fisiológico del cuerpo humano, porque son aquellas pues, que se encargan de percibir cambios de temperatura, cambios de presión, algún golpe. También están las estructuras encargadas de erizar el vello de la piel, entre otras. Y más profundo tenemos entonces la hipodermis. Por debajo de esta pues ya se encuentra el tejido subcutáneo y los músculos. Ahora sí, vamos a iniciar con las regiones. La región de la cabeza. Está situada en la parte superior del cuerpo, tiene un armazón esfenoidal de huesos y dentro de este están órganos de extrema importancia para la vida. La cabeza pivota o gira, como quieran llamarle, sobre la columna vertebral, sobre todo en la parte de la columna cervical. Tenemos la cara o macizo facial. En esta imagen podemos ver, quizás no real, pero más o menos utilizando la imaginación, las distintas estructuras que podemos encontrar bajo la piel y también aquellas más superficiales. Recordemos que es importante el estudio de la anatomía básica, utilizar un espejo. Estamos trabajando con el cuerpo humano. Indistintamente si usted es mujer o hombre, usted se puede colocar frente al espejo y todo lo que usted está viendo es mera anatomía. Y es importante conocer. Es como con los niños, por ejemplo con Mateo. Hay que enseñarle dónde están los ojos, dónde están las orejas, la boca, la nariz, etcétera, etcétera. Es lo mismo, o sea, desde que nosotros empezamos nuestra formación educativa, incluso antes de eso, aprendemos anatomía, lo básico. Y con eso es con lo que vamos a tratar de trabajar. Por debajo de todo esto de la piel, de los músculos, vamos a tener entonces ya los huesos, ¿verdad? En esta imagen utilizamos distintos colores para determinar los huesos y otras estructuras importantes que en realidad pues a nivel básico no son tan importantes. Pero a grosso modo, el área celeste, que corresponde más o menos a lo que está debajo de la frente, corresponde al hueso frontal. Las zonas laterales y un poquito posteriores corresponden a ambos huesos parietales, son dos. La región más dura pueden tocarse para que aprendan un poquito de anatomía con el tacto. La parte de aquí del tabique, que está dura, aquí pegada casi a la frente, corresponde al hueso nasal. Hacia las partes internas de los globos oculares de los ojos, vamos a encontrar dos huesitos. Más hacia afuera está el hueso lacrimal y un poquito más hacia adentro está el hueso etmoides. Lo que vemos por detrás de la órbita ocular, que está en color amarillo, no sé si lo distinguen, no sé si se ve que lo estoy agrandando, me confirman. Sí. Okay. Bien, estas partes Sí, amarillas que están justo en el centro de la órbita corresponde al hueso esfenoidal, que también tiene unas alitas que salen hacia los laterales, ¿ok? Eso está por detrás de los ojos más o menos. Bien. Tenemos los huesitos rojos, no sé si los ven, está el celeste, el amarillo y el rojo casi al final que no se ve, a ambos lados. Corresponde al hueso temporal y es el hueso que tenemos más o menos por debajo de las orejas. Un poquito más anterior, volviendo al aspecto anterior del cráneo, tenemos los huesitos, esta parte dura que tenemos aquí, sería el hueso cigomático.
debajo de la nariz o alrededor de la nariz vamos a tener en la parte superior el hueso maxilar, que es el que está en color verde, y abajo tenemos entonces la mandíbula. Entonces, Disculpe, tenemos dígame. una pregunta. Ese que dice que el hueso cigomático es lo que diríamos lo que para tener algo con que referenciarlo serían como los pómulos. Sí, aquí donde yo me estaba tocando. Esta parte dura de aquí del pómulo. En el aspecto anatómico superficial, el pómulo está hacia arriba y la mejilla está un poquito más abajo, que es donde está más blandito. ¿Ok? Volviendo, vamos a sumar un hueso frontal, 2 huesos parietales, 2 huesos temporales, un hueso nasal, un hueso esfenoides, un maxilar y una mandíbula. Cindy, una Dígame. consulta. Tengo a Alejandro y tengo a, con el permiso de todo, tengo a Alejandro y tengo a don Murillo que me reflejan por acá por el WhatsApp que aparentemente no están escuchando. No sé si hay algo allí que ajustar. Tienen que activar el audio. Donde está el micrófono, ellos tienen que seleccionar audio del dispositivo, creo. Ok, déjame un segundo. A ver, muchachos, donde está el icono de los audífonos, tienen que activar el audio que dice activar audio del dispositivo para poder que puedan escuchar, los que no están escuchando nada. Pero es que si no están escuchando, no lo van a escuchar a usted. Que no Escríbanselo al chat. Sí, lo estoy mandando al WhatsApp, Sí, correcto. Janet. Sorry. No, sorry por acá. Debía haber desactivado. Disculpa, Cindy. No, no te preocupes. Bien, aquí tenemos el mismo juego de colores, solamente que tenemos una vista lateral. En este caso, la vista lateral izquierda. Eso ya es costumbre. Ya uno se va orientando con la anatomía. Bien, tenemos el hueso frontal. Los huesos parietales ahora sí se ven completos, uno a cada lado. Tenemos el ala mayor del esfenoides que está en amarillo. Estamos viendo el hueso en este orden, de izquierda a derecha, perdón. El hueso nasal, el hueso maxilar, el lacrimal y el etmoides que casi no se ve porque lo tapa el hueso cigomático que está en naranja. Tenemos el hueso temporal completo, ahora sí. Y este huesito que no habíamos visto anteriormente en color lila o morado, dependiendo del espectro de colores, es el hueso occipital. Y es un solo huesito. Y está colocado aquí, ubicado, perdón, aquí en la nuca. Recordemos que los huesos de la cabeza son prácticamente los únicos huesos que están fijos y que no tienen movimiento articular. El único que se moviliza a nivel del cráneo sería la mandíbula por el proceso de masticación. Esta imagen la he colocado porque es importante conocer que el cráneo no es igual en todas las edades. Un bebé recién nacido va a tener el cráneo en esta forma. Los huesos no están fusionados, no existen las suturas como tal. Y déjeme ver si acá lo puedo activar. A veces me funciona. No me deja activarles el audio desde acá, no sé por qué. Bien, como les decía, los huesos del cráneo no están fusionados, sino que tienen un tejido blando que los une y que recubre las estructuras importantes del cráneo, el cerebro, por ejemplo, y están allí porque a la hora de nacer, el cráneo debe deformarse para atravesar el canal vaginal. Eso lo vamos a hablar cuando demos la clase de partos, ¿ok? Entonces, estos huesitos se van
colocando, eso se llama cizallamiento. Se colocan uno sobre otro para deformar el cráneo y que el bebé pueda atravesar el canal vaginal y venir al mundo. Estos tejidos, dependiendo del lugar donde estén ubicados, van a recibir distintos nombres. El más común, el que todo el mundo conoce, ¿cuál es? ¿Cómo se llama este grandote que está acá abajo? Este de aquí. No sé si me ven en la cámara. Pero eso se conoce como la mollera. La mollejita. Sí, coloquialmente le llamamos mollerita o molleja o como quieran. Es el que más conocemos coloquialmente porque es el que persiste más tiempo en los bebés. Y es importante porque con solo tocarlo, es tocarlo, no deprimirlo, por favor. Hay unas imágenes en Facebook muy importantes, que es un bebito hablando sobre la fontanela. Por favor, léanlo. Es chistoso, pero dice cosas importantes. Esta mollerita o la fontanela anterior no se deprime, o sea, no se aprieta, no se le hace nada, no se le soba, no se le pone, no sé ni qué es lo que le ponen a los bebés. Alguien que me ayude porque le ponen algunas plantas o ungüentos o cremas preparadas, qué sé yo. A eso no se le pone nada. ¿Ok? Simplemente hay que observar que si está hundida, probablemente el niño está deshidratado, y si está bombada, probablemente tenga algún proceso infeccioso importante, y siempre deben solo tocar, o incluso observando, cuando el bebé tiene poquito cabello, se puede observar cualquier alteración en la fontanela anterior. Las otras fontanelas, por ejemplo, la esfenoidal, que está entre el frontal, el parietal, el esfenoides y el temporal, ella, junto con la mastoidea, que está más posterior, se fusionan casi al antito de la fecha de parto o con el parto, ¿ok? La fontanela posterior también persiste un par de meses después del nacimiento, pero es la primera que cierra luego de que el bebé nace. Entonces, esta imagen era importante para que conocieran las diferencias anatómicas entre un recién nacido, un niño de meses y el adulto. No sé si se entendió. Sí. Sí, correcto. Okay. Sí, para ser la primera vez que veo anatomía, sí. Ok. Bueno, no es la primera vez, porque desde que empezamos a hablar nos enseñan las partes del cuerpo. O sea, digo científicamente. Cuando Ok. eres comercio, nunca ves esto. Sí, Sí, cierto, ya me ha somos dos. sucedido. Ok, ahora vamos a hablar del aspecto interno. Es importante conocer qué contiene el cráneo. El cráneo no es solo huesos, el cráneo tiene estructuras muy importantes. Contiene el sistema nervioso central, que incluye el cerebro o encéfalo. Encéfalo ya es una palabra un poquito más médica, ¿verdad? Un término médico, pero cerebro también se utiliza, ¿ok? Y también contiene el tramo inicial de la médula espinal y el cerebelo, que se me olvidó ponerlo aquí. De la médula espinal se derivan otras estructuras importantes. El sistema nervioso periférico, también tenemos el sistema nervioso autónomo que nos ayuda, una parte de él, a controlar, le llamamos el sistema de huida o de defensa, y la otra parte del sistema nervioso autónomo no la controlamos, es automática y simplemente nos ayuda como un ahorrador de energía, por decirlo así facilito, ¿ok? Dentro del cráneo también tenemos estructuras que se encargan de los órganos de los sentidos, ya sea el órgano encargado o los nervios que reciben esta información. Y también tenemos un sistema vegetativo que es el que interviene en las funciones vitales. La mayoría de estas estructuras nosotros no las controlamos, sino que trabajan en automático. Y esta es la maravilla de la anatomía, ¿ok? Vamos a ver un poquito
la estructura del cerebro, ¿verdad? Igual, juego de colores para que aprendan a diferenciar. El lóbulo frontal es el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Podemos estudiar el cerebro en distintas formas, ¿ok? Vamos a tener surcos, vamos a tener circunvoluciones, y estas estructuras se relacionan ya con otros procesos importantes de nuestra fisionomía. El cerebro lo podemos dividir en dos, en un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Usualmente, si usted escribe con la mano derecha, el hemisferio que más trabaja es el izquierdo. Y si usted escribe con la mano izquierda, el hemisferio que más trabaja, pues, es el derecho. Es un asunto cruzado. Estructura más importante dentro del cerebro, además de un montón de sustancias químicas, la neurona. Se unen una con otra formando una red de comunicación mucho más sofisticada que la red de radioaficionados y son las encargadas de recibir y transmitir las señales nerviosas o las señales eléctricas que recibe el cerebro. Y tiene más o menos esta forma, vamos a decirlo así. Tiene una cabecita con cabellito así todo erizado, tiene una colita y un rabito también con distintas terminales. Cindy. Dígame. Ajá, echa para atrás, eso mismo. Bien, solo para ¿cómo decir? Tal vez docencia general o conocimiento general, que es lo que a veces mencionamos cuando estamos en los cursos de primeros auxilios y que yo les decía al inicio. Por ejemplo, cuando estás valorando el tema de los ACV, que le dices a la persona que trate de sonreír o que le dices que suba las manos y de repente una de las extremidades se queda más abajo que la otra, tú le dices que sonríe y ya de repente hace que tiene este lado caído, o ves que hay un tema en uno de las extremos del rostro o ya sea el izquierdo o el derecho. Entonces ahí es donde viene el tema de que incluso, sí, el test Cincinnati, Nancy, asumes, estoy tratando de decirlo así bien al español sin tanto tecnicismo, asumes que hay una posible lesión en uno de los hemisferios. En este sentido, si tengo una lesión en donde a per se el brazo que se queda abajo es el derecho, entonces el posible ACV se está dando el costado izquierdo o el hemisferio izquierdo en este sentido, para utilizar el término correcto. Entonces, eso incluso nos lleva a cuando hay anisocoria, cuando hay todo este tema de las pupilas desiguales, también verlo, más allá del tema que si hubo temas químicos o el ACV se puede dar por otras condiciones. No tengo los audífonos. Ah, ok. Pero sí, básicamente para tratar de entender o comprender un poquito más allá de lo que dijo Cindy sobre, referente a de que el hemisferio izquierdo controla las funciones corporales del costado o del plano, el plano derecho. Del hemicuerpo derecho. Ay, a la vida, el plano medial derecho. Así mismo es la cuestión. Ahí estoy buscando la batería. Dele. Nada más para corregirte, ya no se usa el ACV, porque dicen los expertos que uno no puede tener accidentes en el cerebro. Se dice SB, enfermedad cerebrovascular. Eso cambió hace, ¿qué? Cuando se dio el primer cambio de la AJA, creo que fue en el 2010, por allá. Le cambiaron el nombre. A mí todavía me lo enseñaban como ACV. Sí, no es SB, porque es que tienen razón, o sea, tú no puedes tener un accidente en el cerebro porque, o sea, ¿cómo? Entonces es una enfermedad. Igual que con el concepto que también cambió como en el 2000 por allá de las ITS. Ya no se llaman ITS, infecciones de transmisión sexual, sino enfermedades de transmisión sexual, porque no todas son infecciosas, sino que también hay bacterianas, otros tipos de gérmenes que las provocan, y lo que hicieron fue adecuar los nombres. Es lo mismo.
Ok, entonces resumiendo, ya no es ACV, sino SB, y ya no es ITS, sino ETS. Ujú, Integrated Technical Solutions. algo así. Bien, Como enfermedades de transmisión sí, correcto. Bien. sexual. ¿Cierto, Cindy? Ok, tengo una pregunta, espérate, tengo una pregunta que tiene que ver con literatura y el cerebro, ¿ok? Ajá. Por eso es que, o sea, tú estabas, es que estoy en el teléfono porque la Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Hola. Y sí te Hola. escuchamos, Hernán, pero tengo una pregunta. Ok, mi pregunta está relacionada con esto, Cindy. La gente dice una cosa así como de que cuando uno está enamorado, una cosa así que uno tiene que pensar con el hipotálamo. ¿Cómo es que es la cosa? O sea, desde el punto de vista literario. Y creo que esa imagen no se las puse. Ajá, sí, sí, pero ¿cómo es el término? O sea, de que tienes que pensar tienes que pensar con la cabeza, no, uno dice tienes que pensar con el hipotálamo. ¿Cómo es que es la cosa? O sea, para saber el nombre No recuerdo de bien la esa historia parte. de por qué se dice que uno ama con el corazón y se toca el pecho. No me acuerdo. Sé que alguna vez me la dijeron en la facultad. Pero Ah, lo ok, bueno. cierto es que el corazón es mero músculo. Ujú, ¿Ok? El corazón no siente, no piensa, bueno, puede sentir dolor, pero, o sea, no exacto. tiene sentimientos, no expresa sentimientos, ni atracciones, ni nada. O sea, el corazón es un músculo encargado de bombear sangre, punto, se acabó la historia. En realidad, los centros reguladores, tanto de la atracción física, sexual, como le quieran llamar, los sentimientos como el amor, el que alguien te guste o el asunto de estar triste, feliz, todo eso se regula en el cerebro. En O sea, la quiere región. que cuando te dice que te quieren con el corazón, te están mintiendo. Sí, Ok, exacto, te están no, es pegando que mentiras. así es. Entonces, otra cosita, otra pregunta que tenía, en un libro muy famoso que muchas personas que hemos leído por allí hablan acerca de que las mujeres son de un planeta y los hombres de otro planeta. Usted sabe cuál libro es. Pero de hecho, es eso cierto. O sea, no estoy hablando del punto de vista amoroso, no estoy hablando del punto de vista fisiológico, del punto de vista de anatomía y todo lo demás y Bueno, eso, porque hay un poder diferente con nuestros hemisferios, están controlados diferentes, ¿cierto? O sea, solamente por saber. Yo no sé si es que de repente es algo extraño no, lo que estoy preguntando, solo la quería función, saber. la función de los sistemas nerviosos, el cerebro y todo lo demás es igual. Ajá, ajá, Solamente que hay procesos o hay hormonas que trabajan distinto en la mujer y en el hombre. ujú. Pero Mateo, no es que seamos distintos, o sea, somos ajá, iguales. ajá. Y lo único que nos cambia son las características fenotípicas o aquellas ay Dios. O aquellas características pues que tenemos en nuestra parte superficial. Por ejemplo, las mujeres tenemos Ajá, mamas de gran tamaño, mientras ajá, que el hombre en teoría debería ser planito. ajá, La mujer tiene la mayoría de sus órganos reproductores internos, mientras que el hombre tiene gran parte de sus órganos reproductores en la parte externa del cuerpo. Pero son ajá, características fenotípicas, que en español sería aquello que yo veo, ajá. más todo el resto de la fisiología se maneja igual. A diferencia pues de las hormonas, que sí, algunas hacen un efecto distinto en los hombres que en las mujeres. Somos iguales. Adverso, sí. Ah, bueno, gracias. Ok. Permiso, Hombre, no no sé paren, dale. qué tiene que ver el hipotálamo y el amor aquí en esta cosa, pero bueno, eso es un comercial que Anabel metió, pero el tema aquí de la lesión que estaba hablando Ovidio, de las lesiones con el tema de LSB, bueno, sí quería decir algo de que me imagino que Cindy lo va a estar explicando en el transcurso. Primeramente, buenas noches a todos. Lo que son el daño contralateral de las lesiones, por lo menos que si es del hemisferio, están hablando de hemisferio, esto, o sea, siempre la persona que tenga alguna lesión cerebral por algún trauma y debilite su fuerza muscular del lado derecho,
por lo general siempre el trauma es contralateral, o sea, el trauma en mi hemisferio izquierdo. Y creo que me imagino que más adelante, no sé, Cindy lo va a tocar, pero lo que dijo Video, los signos de que se den en los pacientes para lesiones, en este caso cerebrales, son varios. Y bueno, ahí aprendemos los más básicos para poder entonces, por lo menos evaluar primariamente los pacientes. Y sí es correcto, como dice Cindy, las cosas han cambiado y bueno, siempre mejoran, ¿no? Y se actualizan los temas de los términos y eso es positivo, ¿no? Eso es positivo para seguir actualizándose. Ok, recuerda que esto es anatomía básica, no fisiología ni fisiopatología. Lo que están comentando Aquela y Ovidio son comerciales relacionados a la clase que estamos recibiendo. Sí, nada más era por eso, ¿no? Por lo que estaban comentando ellos. Sí, correcto. Bien, vamos a agrandar esto un poquito aquí. Esta es la localización en el cerebro de los centros reguladores de los órganos de los sentidos. Tenemos en el lóbulo temporal, recordemos el lóbulo temporal está debajo del hueso temporal, que está debajo más o menos de la oreja, ¿ok? Tenemos los centros reguladores del olor, es decir, del olfato, de los sonidos, es decir, de la audición. A nivel del lóbulo parietal, que está un poquito más lateral, tenemos los centros reguladores del tacto y los centros reguladores del gusto. En la parte posterior, en el lóbulo occipital, tenemos los centros reguladores de la vista o de la visión, como quieran llamarle. Bien, entonces estos son los órganos de los sentidos. La piel para el tacto, la nariz para el olfato, el oído para la audición, el ojo para la visión y la lengua para el gusto. Estos son nuestros órganos de los sentidos. Ok, pasamos ahora al cuello. El cuello tiene estructuras importantes también. Las vértebras cervicales, el hueso hioides, que es el único hueso que no está articulado con ningún otro hueso, es un huesito flotante. Y la médula espinal que pasa justo por el centro de las vértebras. ¿Ok? Estas son algunas estructuras anatómicas del cuello. Más que nada contiene parte del sistema respiratorio, parte del sistema digestivo hacia la parte posterior, contiene grandes vasos a ambos lados del cuello y el músculo esternocleidomastoideo, que quizás no se aprecia aquí porque está cortado, que tiene un origen en la apófisis mastoidea, ¿verdad? Del temporal, y cruza todo el cuello hasta insertarse tanto en clavícula como en esternón. Por eso tiene un nombre tan grande, porque el nombre incluye las estructuras donde se origina y donde se inserta. Importante del cuello, la vía aérea superior. La vía aérea superior y la inferior están divididas por la estructura anatómica conocida como el cartílago tiroides, que es la línea verde que aprecian en la imagen. Y la vía aérea superior entonces incluye las narinas o las fosas nasales, la cavidad nasal, la orofaringe, la faringe, la epiglottis y la laringe. ¿Ok? Son las estructuras que contienen la vía aérea superior. Esto es importante. De las estructuras del cuello, usted va a buscar el pulso carotidio, por ejemplo, ¿verdad? Hay una arteria carótida a la derecha y otra a la izquierda. Cualquiera de las dos se puede utilizar para determinar el pulso carotidio. Importante con el pulso carotidio, no se masajea, no se presiona. Para buscar el pulso, usted no necesita hacer presión, simplemente colocar los dedos. ¿Por qué? Porque si ven, aquí tenemos venas, que es la azul,
tenemos arterias, que es la roja, y esta estructura delgadita, que es un poquito como rojiza también, que bueno, debería ser amarilla, son los nervios que bajan por el cuello. Eso se llama maniobras vagales. Si usted estimula mucho esta zona del cuello, donde está el paquete neurovascular, usted puede provocar náuseas, vómitos, mareos e incluso que la persona se desmaye. Entonces, independientemente del lugar donde usted va a buscar el pulso, usted debe solamente colocar sus 2 dedos sobre ese lugar. No se realiza presión. Aparte que si presiona no va a sentir nada porque va a estar cortando probablemente, dependiendo de la fuerza que está ejerciendo, la circulación. Ahora pasamos al tronco. El tronco vamos a estudiarlo en tórax y abdomen, recuerden. Y una parte que corresponde a la pelvis. En el tórax vamos a tener el esternón, que es la estructura central, esta parte dura aquí en todo el centro del tórax. Vamos a tener 24 costillas y vamos a tener la columna vertebral, que en total, tanto en tórax como en abdomen y parte de la pelvis, vamos a tener 33. Vamos a hacer un recuento. La columna vertebral consta de 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras que están fusionadas parcialmente y de 4 a 5 vértebras coccigias que están completamente funcionadas. El tórax superficialmente lo vamos a estudiar de acuerdo a las líneas torácicas y axilares. Esto utilizando los planos también y las estructuras anatómicas, ¿verdad? Vamos a tener el plano sagitalo medio, que es la línea que pasa justo por el centro de todas las estructuras. Se llama línea medio esternal. Vamos a tener una línea que pasa, no sé si se palpan, la clavícula, el huesito que pasa por aquí, en la parte anterior del hombro. Esa es la clavícula. Justo en el centro de ese hueso vamos a tener la línea medio clavicular, obviamente derecha o izquierda, dependiendo de la región del hemicuerpo que estamos estudiando. Y tenemos la línea axilar anterior que pasa justo por la articulación del hombro. ¿Okay? Especificando las líneas axilares, entonces también tenemos una línea axilar media y una línea axilar posterior que está hacia atrás. Esto viendo el cuerpo de un aspecto lateral. Uy. Disculpen, se me fue la mano. Ahora desde el aspecto posterior, no sé si notan la diferencia de las estructuras, los huesos que vemos en la parte anterior y los huesos que vemos en la parte posterior, ¿ok? Todo es cuestión de adecuar el ojo a la anatomía. En vez de una línea medio esternal que pase por el centro del tórax, vamos a tener una línea vertebral, porque es que por delante o en la cara anterior tenemos el esternón, pero en la cara posterior son las vértebras. Entonces el nombre debe cambiar. Esta línea es la línea vertebral. Y de igual forma vamos a tener una línea escapular, que obviamente pues no sé si alguien se alcanza a tocarse la escápula, yo más o menos me la toco. Justo por el medio de la escápula o el omóplato o la paleta, como le llaman por ahí, pasa la línea escapular. Y estas líneas en realidad nos ayudan a estudiar las lesiones y la anatomía y el contenido de órganos del cuerpo humano y así ser un poquito más específicos a la hora de dar una información. Bien, ahora vamos con la vía aérea inferior. Recordemos la estructura que divide, es el cartílago, la línea verde. Y tenemos... Ok, la vía aérea inferior entonces va a estar comprendida por
la tráquea, los bronquios principales derecho e izquierdo, los bronquiolos, los pulmones y la estructura más importante contenida en la vía aérea inferior serían entonces los alvéolos, que son los que están realmente encargados del intercambio gaseoso por el proceso fisiológico que conocemos como respiración. Ok, en esta imagen entonces estamos viendo el tórax y su contenido, más o menos, sin las líneas, ¿ok? Y vemos algunas estructuras óseas, algunos órganos contenidos, y podemos ver algunos nombres, por ejemplo, el esternón, las costillas, la clavícula, la tráquea, los pulmones. Ajá, esto que está aquí es importante. El apéndice sifoides es esta estructura que está en todo el centro, por debajo del esternón. Es muy importante. ¿Alguien me puede decir por qué? Ahí es donde se coloca la mano para realizar la maniobra de Heimlich. No. El punto importante donde arranca la colocación de las manos para el inicio de la RCP solo manos. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ok. ¿Por qué hacia arriba? Si te retiras un poquito la foto, vas a ver que ahí está el corazón. El músculo. Algo más importante que la ubicación. Músculo cardíaco. Come, deja eso y come. Si no me lo como yo. Ok, la importancia del apéndice sifoides es que si usted coloca las manos allí para dar RCP, usted fractura el apéndice sifoides y puede perforar el pericardio o los pulmones. Entonces se colocan las manos siempre por arriba a nivel de las tetillas para dar RCP. Y con respecto a Heimlich, las manos se colocan por debajo, más o menos donde está la boca del estómago. ¿Ok? Eso es lo importante de esta estructura anatómica. El peligro de fractura y perforación de vísceras. ¿Dijiste el pericardio y qué más? Y los pulmones. Ok, esta es una vista posterior entonces, también sin las líneas y algunas, sí, correcto, por la debilidad en los huesos, la osteoporosis, la osteopenia y todo lo demás. También las costillas y el esternón y todo se vuelve frágil. Tenemos algunas estructuras óseas y más o menos una disposición de los pulmones en el aspecto interno, ¿no? Ok, las mamas. Se llaman mamas, no se llama pechos, no se llama senos, no se llama, no sé si va a sonar grosero, no se llama tetas, ¿ok? Se llama mamas. En hombre y en mujer se llaman mamas. Seno, si lo buscan en el diccionario con S, es un espacio, una cavidad o un hueco. Entonces el seno sería el espacio que la mujer tiene entre las dos mamas, ¿ok? Para que aprendan un poquito terminología médica adecuada. Ok, aquí vemos entonces las estructuras más importantes contenidas en la mama, ¿verdad? En un plano más profundo vamos a tener el músculo pectoral mayor,
Hacia superficial vamos a tener bastante tejido subcutáneo o grasa, que es en realidad lo que le va a dar el tamaño a la mama. Tenemos la glándula mamaria como tal, que está constituida por distintos alvéolos, conductos y senos galactóforos, es decir, aquellos lugares donde se almacena la leche cuando la mujer va a dar lactancia. Y entonces la lactancia también puede aumentar el tamaño de las mamas. De hecho, hace como 2 años vi algo que nunca había visto, en 6 años creo que tengo ya de ejercer. Una paciente que tenía una mama chiquitita y la otra la tenía grandotota. Nunca había visto esa asimetría. Creo que no recuerdo haberla visto en los libros tampoco. Y se produjo porque la bebita tenía preferencia por una mama. Y la mamá, pues, para complacer a la bebita y no saber también, o quizás nadie le explicó, pues obviamente una mama se atrofió y la otra creció y por eso tenía la asimetría. Entonces, en las mujeres es importante que conozcan que cuando van a dar lactancia, ofrezcan ambas mamas para evitar ciertas enfermedades. La mama también la vamos a dividir en regiones. Y de hecho, para aquellas que ya tienen más de 40 y se han hecho mamografía y les ha salido algo, ellos hablan de en el radio 9, en el radio 10, en no sé qué, se utilizan las manecillas, como el aspecto del reloj para poder hablar de la localización en la mama, ¿ok? Podemos hablar de cuadrantes y cola, pero en aquellas que ya se han hecho una mamografía, les van a hablar de radios. Y esto va también en el orden de las manecillas del reloj. Y en realidad son formas que nos ayudan a nosotros de saber dónde está ubicada una lesión en particular. Ok, creo que no les puse otra imagen. Entonces, aquí en la mama, además de la mama, vamos a tener la areola, que es el circulito grande, y el pezón que está en el centro, ¿ok? ¿Qué otros sistemas de órganos están contenidos en la región torácica? Tenemos el sistema cardiovascular. Ya hablamos del sistema respiratorio de la vía aérea inferior, ahora vamos con el sistema cardiovascular, que incluye el corazón y los grandes vasos. Les mencioné cuando estábamos hablando del encéfalo que el corazón es un músculo que se encarga de bombear sangre. Es lo único que hace, ¿ok? Tiene movimientos de contracción y distensión que se conocen como sístole y diástole respectivamente, y tiene latidos cardíacos que son los encargados de, si estudiáramos un poquito más a fondo, el ciclo cardíaco y un montón de cosas, tienen un porqué y tienen un efecto sobre la fisiología del corazón. Esta imagen es de un atlas, que todas las imágenes son así como en vivo y a color. Lastimosamente no tiene color porque cuando nosotros fallecemos y nos van a utilizar como herramienta de estudio, pues lastimosamente hay que drenar toda la sangre contenida para evitar el proceso de putrefacción. Y por eso los órganos quizás no tienen el color que tuviesen una imagen de un libro o de internet que está bien bonito a colores, ¿ok? Eso no sucede. Durante el proceso de disección, si es se va a obtener del cadáver una herramienta didáctica o educativa, nosotros utilizamos colores. Si logran ver, aquí en la esquinita están las arterias coronarias marcadas en rojo. Eso es un tinte especial. E igual que en las imágenes que son dibujitos, utilizamos el rojo para arterias, el azul para las venas, el amarillo para los nervios y el verde para la vía linfática, que es otro sistema que tiene el cuerpo humano. En estas imágenes lo que estamos haciendo es comparar las arterias con las venas. Siempre junto a una arteria debe ir una vena y usualmente en anatomía reciben el mismo nombre. Por ejemplo,
A nivel del cuello tenemos las carótidas, interna, externa y común. Las arterias. Y tenemos venas yugulares internas y externas. Tenemos la arteria braquial, por ejemplo, que es la que pasa en el brazo, en la cara interna. Y junto a ella, entonces va a correr la vena basílica. Tenemos a nivel de la pelvis estos grandes vasos que se dividen y va uno a cada extremidad inferior. Tenemos las arterias ilíacas y asimismo tenemos la misma división que va una hacia cada extremidad inferior y tenemos las venas ilíacas. Algunas venas y arterias que corren en el mismo lugar llevan el mismo nombre y otras no, como sucede en el cuello. ¿Ok? Bien, puntos para buscar el pulso. En teoría se utilizan las arterias. En el cuello, arteria carótida, pulso carotidio. Uy. En el brazo, cara interna, arteria braquial, pulso braquial. Más distal, tenemos la arteria radial. ¿Cómo sabemos por qué se le llama radial y cómo lo aprendí yo? Si usted abre su mano o la cierra, para que sea más fácil, y abre solamente el pulgar y el meñique, déjenme encender la cámara un momentito. Si usted hace esto, miren, así, ¿ok? Usted tiene la cajita de un radio. Este es el cable de la electricidad. Los otros 3 dedos cerrados son como el cuerpo del radio o la estructura del radio de la caja. Y este dedito, el pulgar o primer dedo, se va a transformar en su antena. Entonces, todo lo que va para el pulgar o el primer dedo es radial y todo lo que va para el cablecito de la electricidad es cubital. ¿Ok? El pulso que en teoría nosotros utilizamos para buscar, o mejor dicho, el lugar anatómico que utilizamos para buscar el pulso a nivel de la muñeca sería el pulso radial en la arteria radial. ¿Ok? Tenemos también el pulso femoral, que está en la arteria femoral, que es una de las ramas de las ilíacas. Y a veces en los niños, bueno, en los adultos también utilizamos la arteria poplitea, pulso popliteo, y en los niños utilizamos el pulso tibial o el dorsal, que correspondería entonces a la arteria tibial posterior y a la arteria dorsal del pie. Y en los niños también utilizaríamos los pulsos temporales, que corresponden a las arterias temporales que están aquí en el lateral. Ok, ahora vamos a hablar sobre el abdomen. El abdomen tiene distintas maneras de estudiarlo. Otra vez volvemos al asunto de colocarse frente al espejo. No van a tener a disposición un cadáver o un libro de anatomía para estudiar. Así que lo más cercano que tienen y lo mejor es su propio cuerpo y un espejo. Utilizando las líneas torácicas y algunas líneas imaginarias a nivel del abdomen, podemos dividir el abdomen en 9 cuadrantes. ¿Ok? Tenemos el cuadrante superior derecho, que está a la izquierda de la imagen, en la parte de arriba. Tenemos el epigastrio, que está en todo el centro, la boca del estómago más o menos. Y tenemos el hipocondrio izquierdo, que es la parte de la izquierda superior del abdomen. En el centro, donde está el ombligo, lo llamamos área umbilical o mesogastrio. Hacia la derecha tenemos el flanco derecho y hacia la izquierda el flanco izquierdo. Un poquito más abajo, ya casi llegando a la pelvis por debajo del ombligo, vamos a tener el hipogastrio, a la derecha la fosa ilíaca derecha y a la izquierda la fosa ilíaca izquierda. La fosa ilíaca derecha es importante porque es el punto que vamos a, o la zona que vamos a utilizar para evaluar probables apendicitis, ¿ya?
Esta forma que es más sencilla, pero la puse con los órganos internos para que vean que en realidad no es sencilla. Es sencilla de manera superficial, pero en el aspecto interno se complica el asunto. Porque aquí usted podía dividir los órganos internos en porciones más pequeñas. Pero en esta usted tiene gran cantidad de órganos en una misma región o cuadrante. Entonces son 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. ¿Qué estructuras están contenidas a nivel del abdomen? Les mencioné en cráneo y en tórax que hay partes del sistema digestivo. El sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano. La mayoría de los órganos estarán contenidos en abdomen y estos incluyen el hígado, el páncreas, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado y sus subdivisiones. También tenemos contenidos las estructuras del sistema urinario. Tenemos en la imagen de la izquierda un sistema urinario masculino. Lo sé porque la uretra es más alargada y no sé si logran ver la silueta del cuerpo. Están los órganos reproductores externos. Y en la imagen de la derecha tenemos el sistema reproductor femenino, ¿ok? Donde la uretra es más corta y pues no logramos observar la silueta del sistema reproductor externo masculino. Tenemos los riñones, que son pares, los uréteres, que son pares, la vejiga, que es una, y la uretra, que también es una. Siguiendo con las regiones corporales, tenemos entonces la pelvis. ¿Alguno puede diferenciar cuál es la masculina y cuál es la femenina? La femenina es la más pequeña, disculpe. La A es la femenina. ¿Quién da más? La B es la femenina porque tiende a, cuando da el tema de dar a luz o estar en estado de embarazo, se encajan más, está el tema del ensanche, está el tema del crecimiento de las caderas que por antropometría versus el hombre versus la antropometría de la mujer, obviamente nosotros no tenemos caderas anchas como la de las damas. Entonces para mí la B es la de la dama. Ok, bien sus intervenciones. Vamos a ver primero por qué huesos está compuesta la cadera o la pelvis, ¿verdad? En conjunto se le llama cintura pélvica a la agrupación de la pelvis junto con los huesos de la columna sacra. Bien, y la pelvis como tal, en realidad son 3 huesos fusionados. El huesito de color rosa se conoce como ilion, el huesito de color verde caña o verde neón se conoce como isquion y el que está como en turquesa se conoce como pubis. Ahora, lo que decía Ovidio, la forma de la pelvis masculina y femenina. Es correcto, la pelvis femenina es más ancha y tiene una forma ovalada, mientras que la masculina es angosta y es redonda. Otra diferencia es el ángulo del arco pubiano, ¿verdad? El pubis son los 2 huesos más la sínfisis púbica, que es este tejido membranoso que las une, ¿verdad? Si vemos en la masculina, el arco del pubis es mucho más agudo, mientras que en la mujer es mucho más amplio. Y más o menos estas son las diferencias, y las diferencias existen por la fisiología de que la mujer da luz, ¿ok? Existen algunas enfermedades o algunas variantes anatómicas en las que la mujer tiene una pelvis androgénica, es decir, que tiene una pelvis parecida a la del hombre y por tanto no podrá dar a luz. Si da a luz de manera natural, un parto vaginal, por ejemplo, pueden haber muchas complicaciones, empezando por distocias o atrapamiento de estructuras del feto a través del canal vaginal y de igual forma puede traducirse en complicaciones tan graves como la muerte del feto por asfixia o de la madre también.
Cindy, Dígame. si damos aunque sea unos 3 o 2 minutos para que la gente con relax y regresamos. Dale, dale, no hay problema. Y tú también ahí te tomes tu vaso de agua. Ok. Bueno, regresamos en un ratito, muchachos. Bien, seguimos con las estructuras genitales externas de la mujer. El orificio uretral externo, que sería la parte de salida de la uretra en la mujer, está superior al introito vaginal u orificio vaginal. Tenemos los labios menores, que son los que están hacia adentro, y los labios mayores, los que están hacia afuera, como recubriendo los genitales de la mujer. En cuanto a las estructuras reproductoras femeninas internas, vamos a tener, más o menos, no sé si ven la silueta de la pelvis, tenemos el útero, ¿verdad? Con sus 3 capas musculares, las trompas uterinas o trompas de falopio, los ovarios, el cervix, la parte interna y la parte externa, el conducto de la vagina y la vulva, pues, que es lo que está afuera, o los genitales externos. Tenemos los genitales externos masculinos, que pues no son muchos, simplemente es el pene y sus partes y los testículos, ¿verdad? Y en el aspecto interno vamos a tener la mayoría de los órganos reproductores masculinos, empezando por aquellas glándulas que son accesorias, por ejemplo, la vesícula seminal, la próstata, los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, y recordemos que el semen en el hombre está compuesto por distintas sustancias que provienen unas del testículo, otras de la glándula seminal y otras de las glándulas bulbouretrales. En el hombre hay un aspecto distinto en el de la mujer. Yo les mencioné que la mujer tiene un orificio uretral externo y tiene el introito vaginal. En el hombre esto no sucede. Ambos conductos tienen ambigüedad de funciones, es decir, que la uretra va a cumplir la función del sistema urinario y también va a cumplir la función del sistema reproductor masculino. Tenemos las extremidades superiores, ¿verdad? Esto es una vista posterior. Tenemos la extremidad superior superficialmente, sin la piel, solamente los músculos, y el aspecto óseo de la extremidad, que incluiría la clavícula, el omóplato, el hueso del húmero, el radio, el cúbito, los huesos de la mano y las falanges y el carpo. En cuanto a las extremidades inferiores, pues también la composición de la piel, las estructuras internas en su vista anterior, posterior y lateral, y la estructura ósea que incluye la pelvis, el fémur, la tibia del peroné, los huesos del tarso y las falanges. En realidad, en extremidades superiores e inferiores, no hay órganos de gran importancia, a excepción de las arterias. ¿Ok? Y bueno, en realidad, pues, más o menos eso era el mini resumen de anatomía básica. No sé si tienen alguna consulta de lo anterior o de las estructuras vistas ahorita en el último tramo. A ver, chicos, ¿alguna pregunta?
De mi parte, no, todo claro. Cindy, doctora, tengo una pregunta. Ajá, dígame. Pero puedes poner la imagen la imagen anterior de los órganos reproductores masculinos. Voy. Tú mencionabas que el líquido seminal, por decirlo así, viene de distintas partes del... No, el líquido seminal no, el semen es un compuesto. Exacto, que viene es un compuesto que viene de distintos lugares. Cuando se hace no sé si, o sea, es una pregunta que no tenga que ver con el tema, pero cuando se hace la vasectomía, ¿en qué parte de la estructura se hace esa operación? Debe hacerse en el conducto deferente. No sé si ves aquí. Ay, Dios. Conducto deferente, sí lo veo. Ok, está el testículo, está el epidídimo y de allí sale el conducto deferente. ¿Ok? El corte debe ser en el conducto deferente porque los espermatozoides están contenidos en las estructuras internas del testículo. Entiendo. Muchas gracias. Okay. Cindy, ¿puedes poner la foto de portada para una captura de pantalla? Ok. ¿Alguna otra consulta? Sin pena, no tengan miedo. Buenas noches, doctora. En años anteriores aquí en Volcán se hizo unas jornadas de esterilización masculina y un amigo me mostró, me indicó que el corte, la operación, la cirugía no tuvo que ver con allá abajo en el aparato, sino fue como al vientre, bajo vientre derecho, izquierdo, algo así. Ok, vamos a ver de nuevo la anatomía. Ok. La silueta que están viendo es la pelvis, ¿ok? El conducto deferente usted lo puede cortar en distintos puntos. Se utiliza un punto, ya sea, porque son dos testículos, ¿ok? Debe hacerse el corte a ambos lados. O buscar un punto en el conducto deferente donde se puede hacer una sola incisión y un solo corte. Pero se hace justo en la fosa ilíaca. Ok, perfecto. Entonces eso pasa por la pelvis, ¿no? Por la parte de arriba, por el frente del bajo vientre, digamos así. Sí, los órganos reproductores están contenidos en la pelvis. Oh. No, correcto. Pero la cirugía dental en cuestión es en ese lugar, es como a la derecha, a la izquierda del ombligo, por decirlo así, por allá, por esa zona. No. ¿No? Es más difícil entrar por allí. Imagínate. Es más difícil entrar por el ombligo porque, por mira, abajo. Como... aquí no se ven los testículos, ¿ok? Pero se ve más o menos la base del pene y de ahí el abdomen, ¿ok? Entonces, lo ideal sería aquí en la región del hipogastrio o en la fosa ilíaca, que son los últimos 3 cuadrantes inferiores. Lo ideal sería hacer el corte allí y además esa incisión no es tan grande, eso un poquitito, usted con una pinza jala, corta y listo. Correcto. Ok, estamos claros así. Sí, por eso me llamó la atención ahorita. Gracias. Sí, correcto. Bien, tal vez un comentario adicional referente a la importancia de la clase de hoy, como dijimos al inicio, no es lo mismo llegar que tiene un dolor en la barriga. O sea, la barriga vimos que tiene 4 cuadrantes, por decir así, el área
abdominal. Entonces, basados en que siempre se espera un poquito más de nosotros, o que la gente espera muchas cosas de nosotros. Entonces, basado en eso, también era la importancia de que hoy se viera como dice la presentación, ¿no? La importancia del conocimiento anatómico en las lesiones en montaña, porque si bien es cierto, estamos ligados por un pequeño cordón umbilical hacia el volcán Barú, pero eso no implica que el día de mañana podamos salir de nuestra, entre comillas, zona de confort. Y justo casualmente en este momento estoy hablando con Bandini, le acabo de hablar con el coronel Chan, que cualquier cosa estábamos a la disposición. Así que esto, si se suscita que tenemos que activarnos o algo, yo creo que está de más saber que la clase que vimos hoy, o que dimos hoy, que es parte del curso que estamos recibiendo, es de entero o de suma importancia. No sé, Jimmy, ¿tú algún comentario? ¿Alguien de los pelados? Jocelyn, de los más nuevos, ¿qué les pareció? Bueno, por mi parte, todo muy claro. Muchas gracias, Cindy, por la clase. Siempre es bueno conocer la anatomía humana, pues en caso de algún accidente, ya sea en la montaña, por decirlo así, o en la vía hacia el volcán Barú, o inclusive aquí mismo en la ciudad, por decirlo así, es bueno saber para así reportar en algún momento dado dónde tiene la lesión la persona, y algo más, ya siendo más técnico, pues por decirlo así, para, como tú mencionabas, para que el despachador o la persona que está allá en la oficina, en el 911, por decirlo, sepa exactamente qué lesión es la que tiene la persona, porque tú se lo estás diciendo, porque tú tienes ese conocimiento ya de explicarle allá lo que está sucediendo. Así que muchas gracias de mi parte y son nuevos conocimientos adquiridos. Correcto, de nada, la verdad. De verdad, muchas gracias, doctora Cindy, muchas gracias. La clase estuvo muy buena, gracias. Me conecté un poquitito tarde, pero muy buena. Buenísima, Doc, gracias. A la orden. Gracias, Cindy. De nada. Doctora, muchas gracias por todo. Como decía una compañera que pues nosotros de comercio y saber que en lo que estamos, ¿no? Que como decía Jimmy, en cualquier momento pues, y por toca ser respondedores, pues ir conociendo sobre eso. Como decía Jimmy también, aún nosotros mismos cuando sentamos un dolor, ¿verdad? Ya más o menos nos vamos ubicando en qué parte o cómo se llama esa parte. Así que muy interesante, ¿verdad? Me encantó y muchas gracias, doctora. Ok, a la orden. Recuerda practicar con el espejo. Hola, Cindy. Hola. Estoy en el teléfono, por eso que tengo audio. Me pareció interesante y con ganas de aprender más. Así que mañana empiezo, después que termine de calificar, voy a sentarme a aprender más de anatomía. Sí, Okay. es como un appetizer, como uno dice en inglés. Ok, como cuando entras a un restaurante y te dan la carta. Bueno, entonces primero te dan la sopita y no sé qué cosa. Y no hace nada, ¿verdad? Y después ya viene el main course, que sería fuerte. Entonces, básicamente lo veo así, pues. Okay. Yo lo extrapolo directamente o en lenguaje figurativo de esa forma. Es como el inicio de novelas ejemplares, una cosa así. Hay que seguir estudiando. Gracias, Cindy. Ok. No las leí completas, pero bueno. Yo sí. No. Bien, antes de cerrar, para ver si podemos activar las cámaras, los que puedan, para una última toma y adicional, tal vez como dice Anabel, ¿no? Y basándonos en que lo que estamos buscando es que a futuro, usted cuando vaya a la calle no solamente a responder como primer respondedor, recuerden que SAR
la primera arista es ir a la comunidad a enseñar y que usted se pare con propiedad utilizando estos términos. Eso implica que definitivamente no es que salimos del paquete de Cracker Jack. Don Moisés, gusto en verlo. A todos de veras que gracias por hacerse presente, maestra Norma, Jocelyn, qué bueno, allá la gente, Dani, Janet, todos los que están, y a las compañeras de Confe, de Argentina. Y de México. Y de México. Y de México. Chicarrón. Chicarrón. Así que esto, la verdad, a todos, muchas gracias. Espero que hayan tomado nota. Estuvimos pasando algunos slides importantes, ya más o menos, para los que no pudieron entrar, se den cuenta más o menos los slides que se estuvieron presentando y que puedan entonces buscar, no quiere decir que la batería, ¿no? Pero por lo menos ir pilando porque el examen arranca la otra semana. Vamos a tener, literalmente, vamos a hacer 3 exámenes, ¿ok? Son 2 exámenes escritos y 1 presencial. ¿Ok? ¿Por qué le estamos dando, a diferencia de otros cursos, hubiésemos hecho un 60-40? Pero vamos a dividir ese 40% que es teórico, porque para nosotros en SAR más vale la parte práctica. Pero si estuviéramos en no pandemia, por decirlo así, hubiese sido 60-40, pero por efectos de lo que estamos viviendo, entonces van a ser 2 temas o 2 exámenes de 20% cada uno para que tengan más posibilidades de en la parte teórica apilarla y sacarla avante y que logremos que muchos de ustedes con propiedad, sí, porque a todo esto falta la clase de parto, viene la de Teo, que es la de psicología, que va ligado a lo que estuvimos viendo esta semana con los compañeros de Asociación SAR Chile, específicamente SAR Maule. Pero bueno, no le quito más tiempo, palabras más, palabras menos, darle las gracias, Cindy, de veras a ti, a Mateito, porque él también participó de la presentación. Siempre participa. Sí. Y ¿cómo se llama? Obviamente que al loco de Teo. Gente, mañana nos encontramos 5:45 en Panadería Ortega. De ahí subimos a